Gaza parece distante, un nombre ajeno, una zona remota, un suelo extranjero del Medio Oriente tal como otras ciudades de arena que suenan lejos e incluso antiguas. Gaza es un territorio en disputa, un conflicto de intereses, y por si fuera poca la barbarie, también es un campo de batalla. Pasa a completar uno de los genocidios más cercanos a nuestro tiempo, y pensemos, probablemente uno de los más lejanos a nuestra conciencia. Se dice en algunos reportajes que es como una cárcel sin techo, o incluso como un campo de concentración. Y es que hay que recordar que a pesar de citarse como una comparación de acontecimientos del siglo pasado, estamos hablando de un horror plenamente actual. Lo que se denuncia es que ha corrido más sangre de inocentes que de cualquier otra gente, gente que no se le puede responsabilizar del conflicto original, pero sí de la actual violencia que ha transcurrido. ¿Dónde está Gaza? ¿En Israel? ¿En Palestina? ¿Qué es Gaza? ¿Una tierra? ¿Un estado? ¿Qué ha sucedido para nombrarla con letras mayúsculas? La Franja de Gaza ha sido parte tanto de Israel como de Palestina. Ha sido tierra y también estado. Ha sido marcada por el conflicto de un siglo entero. Sucede que es más que una simple franja. Es historia y es humanidad. Así que ubiquemos la situación con un poco más de apremio. Prestaremos oído a qué tan lejos se escucha una política del dolor. Esto es Gaza, entre la política y el dolor. ¿Qué está pasando en Medio Oriente? Tenemos dos actores. Por una parte están los árabes, quienes son en su mayoría musulmanes, representantes del Islam. Y por otra parte están los judíos, representantes del judaísmo. En este conflicto, dichas religiones o pueblos se traducen en dos fuerzas de Estado, Palestina e Israel. Hay que tener en cuenta que no es totalmente certero limitar ambos lados como pueblos de una absoluta religión. De hecho, ni siquiera resultan ser oposición por sus creencias. El punto central del conflicto es el interés sobre las mismas tierras. Tampoco es que sea esta la razón absoluta, pero el conflicto es complejo y lo que apunta a ser la causa se desdibuja entre pensamientos y perspectivas. Lo que a veces parecen ser caprichos banales se confunden con cosmovisiones profundas. En primer lugar, Gaza es síntoma del pasado. Siglo XX y sucede la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto como uno de los mayores genocidios en la historia de la humanidad. Por si fuera poco que la historia de muertes anteceda más historia de muertes. Con justa razón, el mundo mira al pueblo judío que estaba agonizante, desfallecido y sin tierras. El sionismo, movimiento judío que buscaba forjarse un Estado, fue un factor de la presión por establecer una tierra legítima. Cabe aclarar que, en aquel entonces, el movimiento sionista era una ideología en defensa contra la represión que sufrían los judíos. Sus valores no eran más que la búsqueda de un derecho de bienestar. ¿Qué pasa? La ONU modela un plan para dividir a Palestina en dos. Israel se funda en 1948 tras el Tratado Final de la Asamblea General de la ONU. El pueblo árabe vio en esto un acto de represión. ¿Cómo era posible que potencias occidentales proclamaran derecho de territorio alguno en un lugar que ni siquiera habitaban? Además, sostenían que no era su deber convertirse en las víctimas inocentes por medio de las cuales Occidente expiara sus culpas y pecados contra los judíos. Por parte de Occidente, se vio a los árabes como el pueblo rebelde, aquel que no aceptaba un acuerdo por el aparente bien común. Ceder, de acuerdo con la ONU y las potencias, era el valor necesario para proveer un hogar nacional a los judíos y así llegar a un punto de paz. Lo que sucedió no fue una posguerra pacífica, sino letal. Justo un día antes del protectorado británico en Palestina, estalló la primera guerra árabe-israelí. Para los palestinos es conocida como la Nakba, la llamada destrucción o catástrofe, el inicio de la tragedia nacional. Alrededor de 750.000 palestinos de origen árabe huyeron a países vecinos o fueron expulsados por tropas judías, mientras que para los israelíes es conocida como la Guerra de Liberación o de Independencia. Israel ganó esta guerra e incrementó su territorio de casi un 48% de lo que era Palestina un año antes, hasta casi un 65%, lo que posee en la actualidad. Así transcurrió medio siglo y el comienzo de otro. Un Israel apoyado por las potencias mundiales creó las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF por sus siglas en inglés, radicalizando así su ideología sionista a favor de mantener sus tierras,
a costa de lo que fuera. Por otro lado, en los estados árabes colindantes, Egipto, Siria, Líbano y Jordania, más lo que quedó de Palestina, Cisjordania y Gaza, se conformaron grupos de resistencia. Uno de ellos fue la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, organización que en 1993, bajo los tratados de paz de Oslo, reconoció finalmente a Israel como Estado y cedió la pertenencia de las tierras. Otro de los grupos que surgieron, y el más influyente en el conflicto, fue Hamas, el movimiento de resistencia islámica que recuperó la ideología radical árabe por conservar el derecho legítimo de sus tierras, también a costa de lo que sea. La existencia del Hamas militar no es reconocida como ejército oficial por la Autoridad Nacional Palestina, ANP, y de hecho es considerada una organización terrorista por varios países, entre ellos Israel y Estados Unidos. Ambos bandos han contenido tanta fricción que a partir de 1948 perpetraron varios conflictos violentos. La Guerra de los 6 Días en 1967, la Primera Intifada en 1987 y la Segunda Intifada en 2000. Cada una con su mortalidad, sus respectivas víctimas, heridas y consecuencias tanto inmediatas como lejanas. El último conflicto sucedió entre julio y agosto de 2014, la Operación Margen Protector, ofensiva impulsada por la IDF en respuesta a varios ataques de Hamas. Estas represalias son consideradas por ellos completamente justificables, ya que en su criterio responden a los agravios del otro. Los números son alarmantes. En 50 días de asedio, 1.8 millones de personas sufrieron las hostilidades en Gaza, casi el equivalente a la población de Guadalajara, donde 1.500 civiles palestinos murieron, entre ellos 550 niños, y 100.000 más perdieron sus hogares. Además, fueron 87 los israelíes muertos tras los ataques terroristas de Hamas. En cuanto a los heridos, se determinan 17.125 palestinos y 2.629 israelíes. A comienzos del siglo XX se echaron las cartas sobre la mesa y desde entonces han estado jugándose. Los judíos se ven defendiendo su proclamado independiente, su soberanía nacional, su bienestar respaldado por Occidente a costa de lo que sea. Los árabes se ven defendiendo la legitimidad de sus tierras, su derecho de voz, su derecho de existir y decidir sobre sí mismos. Hay que pensar que Israel es la única nación occidental que está ocupando otro pueblo. Pero también Israel es la única nación occidental amenazada en su propia existencia. La reflexión regresa a sus raíces. ¿Qué significan estas tierras tanto para Israel como para Palestina? ¿Hasta dónde llegar por mantenerlas? ¿Qué queda por hacer? ¿Qué es lo que realmente significa Israel? ¿Una comunidad unida por tierras o una tierra unida por comunidades? El pueblo judío ha existido desde antes que el pueblo israelí. ¿Son iguales en la actualidad? ¿Qué los mantiene unidos? ¿Qué es lo que realmente persiguen? ¿Bienestar, poder, estabilidad? ¿A costa de qué? ¿En qué se han transformado ambos pueblos? La guerra no da señales de concluir porque ambos lados tienen metas que no pueden alcanzarse, o que incluso no han aclarado para consigo mismos.